Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a esta presentación del libro. Nos sentimos muy contentos porque nuevamente el espacio, el Centro Estatal de Lengua, se abre para, presentar este material que ha tenido que publicar el maestro y el doctor Eliseo Muñoz Mena. Un material que en su momento tuvimos la oportunidad de leer y también de entrar en colaboración con el Centro Estatal de Lenguas para la traducción en la lengua tzotzil. Pues en este contexto queremos darles a ustedes la bienvenida por venir a escuchar esta presentación, por asistir a esta actividad, porque seguramente estamos como en esta creer que este material pues es un libro que va a trascender no solo la lectura en español, sino también en la lengua tzotzil. También darle la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy para la presentación de este libro, y quisiera darle la bienvenida a Jessica Hernández Díaz, estudiante de la UNACH, una persona que fue propuesta por el doctor Eliseo para que pues ella comente el libro en esta ocasión. Muchas gracias y bienvenida, Jessica. Gracias. También quisiera dar la bienvenida y el agradecimiento por esta anfitrión, el maestro Mariano Reginaldo Vázquez López, un colaborador del CELARI, pero además con una trayectoria en la traducción y en estas actividades que ha sido invitado, involucrado en la traducción de este libro. Para lo cual también pido un fuerte aplauso para el maestro. Y también darle la bienvenida a la maestra Enriqueta Lunes, también una persona que tiene una trayectoria no solo en la traducción, en la poesía y actividades que tienen que ver con la cultura, el arte, la lengua originaria. Pues ella también estará comentando esta obra. Un fuerte aplauso también para y también presentarles y darle la bienvenida al doctor Eliseo Muñoz Mena, quien es el autor de este libro que vamos a presentar el día de hoy. Y pido un fuerte aplauso para él. Gracias. Este espíritu de hacer llegar la obra no solo en español, sino también pensar en esa diversidad y buscar los medios para que esto se llegue a lograr. Quiero reconocer que el doctor ha sido un aliado del CELARI y sobre todo también el buscar esta posibilidad y esta otra mirada del derecho desde las lenguas originarias es muy importante, no solo para el CELARI, sino para aquellos que están involucrados en temas que tienen que ver con la impartición de justicia, con el estudio del derecho, y pues el doctor ha sido un referente en Chiapas, y estamos el día de hoy aquí, seguramente tendremos la oportunidad de conocer particularmente de qué se trata esa obra que vamos a presentar el día de hoy. Pues en este sentido, muy bienvenidos todos. Este es un espacio abierto para reflexionar, para dialogar, para cuestionar incluso esto que nos convocó el día de hoy, que tiene que ver con la presentación de este libro en la lengua tzotzil. Y pues también quisiera mencionarlo, aunque no están con nosotros, este trabajo de traducción de este libro
se lleva a cabo aquí en colaboración con el Centro Estatal de Lenguas, pero quienes colaboraron directamente debido a la extensión de la obra, pues colaboraron varios traductores y traductoras, y me gustaría mencionarlos porque me parece relevante que temas como estos se estén también traduciendo, porque nos hemos dedicado mucho a la traducción de las lenguas originarias, pero en temas que tienen que ver con términos legales, pues ha sido todavía poco nuestro trabajo como centro. Sin embargo, se está haciendo. Yo creo que hay 2, 3 obras que ya son referentes, y pues bueno, este sería uno más, porque pues bueno, tiene una relevancia para quienes están también involucrados en estos temas. Y quisiera agradecer a Ricardo Juan Hernández López, que es director de la Casa de la Cultura de Sinacantán, quien también estuvo involucrado en esta actividad, a Fernando Pedro Jiménez Sánchez, también director de la Casa de la Cultura de Sinacantán, a la maestra María Enriqueta Lunes, directora también de la Casa de la Cultura de San Juan Chamula, al maestro Mariano Reinaldo Vázquez López y a Rosa Hernández Gómez, también una compañera que labora en la Casa de la Cultura de San Juan Chamula. Pues bueno, para que lleguemos el día de hoy a presentar esta obra, pues hubo un trabajo que quizá convocó a reuniones, a reflexiones, a la investigación, sobre todo porque, si bien es cierto que existe una trayectoria importante en la traducción dentro de esta institución, siempre una traducción nos lleva a investigar, a indagar y a encontrarnos como traductores, y seguramente esta ha sido eso el camino. Y pues bueno, por eso el día de hoy estamos aquí presentando esta obra, porque implica también mirar lo que es la traducción, sobre todo en este tema que es porque está compuesto el texto pues con términos legales, jurídicos, y sobre todo quienes hacemos traducción y no tenemos la formación en estos, básicamente en la materia como tal del tema, pues implica mucho investigar, incluso dialogar con el autor, incluso encontrarnos en otros espacios que pues alimenten justamente la traducción, y por eso es sumamente relevante para mí mencionar esta gran tarea que asumieron con alto grado de responsabilidad las personas que colaboraron en esta traducción, y que el día de hoy podemos leerlo en la lengua original. Seguramente el maestro, el doctor Enrique, nos comentará cuál es el camino que sigue ahora con esta traducción del TOTI y las propuestas que se tiene ya para otras lenguas. Y pues bueno, antes de pasar a la presentación formal, quisiera leer la semblanza de quienes el día de hoy nos acompañan, para que conozcamos parte de lo que ellos han hecho. Y pues voy a iniciar con el maestro Mariano Vázquez López. Él es escritor, traductor y poeta tzotzil, originario de la comunidad maya Xulgó, municipio de Sinacantán, Chiapas. Es autor de 5 títulos de libros y es licenciado en Pedagogía, maestro en Universidad, y actualmente es investigador en el CELARI y miembro activo de UNAMAS AC. Un fuerte aplauso para él. Jessica Díaz Hernández es originaria de la comunidad Crucero, municipio de Chamula, Chiapas. Es hablante nativa de la lengua tzotzil, actualmente estudiante de la Facultad de Derecho Campus 3 de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH. Es meritoria en la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, Distrito Alto, San Cristóbal de las Casas. Además, es integrante del grupo de mujeres americanas. Bienvenida y muchas gracias.
La maestra Enriqueta Núñez, poeta y promotora cultural, nacida en Chamula, Chiapas, es autora de Saga Consilartic, Frontera, Laboratorio de Tecnología Centuria 2020, Plaquetes Trilingüe 2019, Cantos de Luna, Pluralia Ediciones 2013, Carimol Chulelatic, Juego de Nahuales, septiembre de 2008. Su producción poética ha sido incluida en Tranquilidad de las Aguas, Antología Poética del Sureste Mexicano, 1980-1989, 2018. Es coautora de los discos multilingües del Rescate del Mundo, Poemas de Rosario Castellanos, Lluvias de Sueños, Poetas y Cantantes Indígenas, volumen 1, 2005, volumen 3, 2007. Del 2018 al 2021 formó parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha sido becaria del Fondo Nacional para las Culturas y las Artes en la categoría de escritores y lenguas indígenas en el periodo 2004 a 2005 y de 2010 a 2011. De la Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional de Sinaloa, 2006 a 2007, y del Centro de Traducción Literaria Alberta, Canadá, 2008. Textos suyos han sido publicados en periódicos y revistas de México y del extranjero. Parte de su obra ha sido traducida en italiano, alemán, inglés, francés, serbio, catalán, griego y mexicano. Actualmente es directora de la Casa Cultural de Chamula. Bienvenida, maestra. Y pues bueno, presentarles al autor de esta obra, el doctor Eliseo Muñoz Mena, es licenciado en Derecho, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo, maestro en Derecho Procesal Penal, doctor en Investigación de Juicios Orales y cuenta con formación postdoctoral en Derechos Humanos. En el ejercicio profesional ejerce como abogado postulante, tiene 22 años de experiencia en la administración pública, donde se ha desempeñado en la esfera municipal en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas. A nivel estatal, como subdirector de proyectos estratégicos en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en la Ciudad de México y secretario técnico del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de la Ciudad de México. En el ámbito federal se desempeñó como director de Asuntos Indígenas en reclusión en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNACH, donde ha ocupado los cargos de consejero técnico, consejero universitario, coordinador preuniversitario y coordinador de investigación y posgrado. Ha sido investigador en el CONACYT y en el Sistema Estatal de Investigadores de Chiapas. Es autor del libro Principios Rectores de los Derechos Humanos y Garantías y la clasificación jurídica del hecho que la ley señala como delito, así como los capítulos de libros y ensayos sobre derechos humanos. Es doctor honoris causa en Derechos Humanos, es decano de Derechos Humanos de la Universidad del Agua y de la Tierra de Occitania, con sede en Francia, es el tutor fraterno de la Asociación Nacional de Locutores de la Ciudad de México. Ha recibido el galardón Forjadores de México en la categoría de Derechos Humanos y Liderazgo Social y es titular del programa El Tiempo de los Derechos Humanos. Un fuerte aplauso, por favor. Para iniciar con esta presentación vamos a ceder la palabra a la maestra Enriqueta Núñez, pues la maestra Enriqueta Núñez y el maestro Mariano Reynato, ellos tomarán la participación para comentar la experiencia de la traducción de esta obra que estamos presentando. Adelante, maestra. Buenos días a todos. Es grato estar esta mañana con ustedes.
Pues bueno, seré algo breve respecto a esta experiencia de traducir pues, un libro de este proceso que conlleva, y también sobre la experiencia, porque es muy diferente, o sea, de esta gran distancia de traducir un libro con características literarias y otro documento que es más técnico, ¿no? Y más académico a la vez, como es un libro de derecho. Cuando nos llega esta propuesta de hacer esta traducción, pues bueno, nos enfrentamos a esta pregunta de si tomar o no esta responsabilidad, ¿no? Porque al final, cuando ya un texto se publica, ese texto ya no es de uno, sino que se convierte en eso, en algo público. Y pues bueno, pues ya como lo mencionaba aquí la directora del CELALI, fuimos 5 personas los que participamos en esta traducción. Por lo tanto, cuando ustedes aborden este libro, se van a dar cuenta que hay 3 variantes del Tzotzil. Estamos hablando de la variante de Huistán, de la variante de Sinacantán y la variante de Chamula. Entonces fue un experimento, por así decirlo, el incluir en un libro es una traducción de este tipo, ¿no? Digo, uno ha tenido acercamientos con otras traducciones y por lo regular se trata, ¿no? de que en esa traducción se maneje una sola variante. Entonces en esta se vuelve interesante esta experiencia para el lector, porque se va a enfrentar con estas 3 formas de enunciar una lengua, ¿no? Y yo creo que desde lo personal, de los retos fue tratar de cruzar, o sea, tratar de traducir cada párrafo, porque cada párrafo sonaba casi igual en los términos, ¿no? Y de hecho aquí el maestro Mariano Reinaldo, que fue quien nos coordinó y fue quien también nos facilitó, él ya en su amplia experiencia de traducir otro tipo de documentos, aparte de los literarios, algunas terminologías ya en Tzotzil, ¿no? Pero sí lo que nos enfrentábamos, y con la compañera que hicimos en la traducción desde la variante de Chamula, era esto, ¿no? Que de repente pasábamos a un párrafo y dice, pero bueno, esto casi suena igual que el anterior, porque yo siento, digo, yo no conozco mucho de la terminología, en este caso de derecho, no me he acercado mucho a este tipo de documentos, y digo, hay términos que casi se asemejan, pero no son lo mismo. Y pues bueno, fue tratar en el proceso de traducir, de decir, bueno, a lo mejor y esto si se maneja en este contexto, si se da esta interpretación, para que no suene lo mismo que el anterior, pero tratar de acercar a ese significado, al uso ya práctico de cada artículo o de cada apartado de esta manera, porque siento yo que en este caso, o sea, uno no puede estar ahí si eso no es que es, ¿no? Y pues bueno, siento yo que fue pues una experiencia muy titánica de horas, de lectura también, de comprensión y de estar pues de ir al internet, de buscar y a qué se refiere tal término, o cuáles son las diferencias de un término
al otro que se parece mucho, pero no lo es. Y pues bueno, yo siento que ahora, que actualmente, en esta tarea de comenzar a traducir libros académicos, creo que ahora estamos empezando a tener una gran ventaja, que están empezando a haber jóvenes que se están empezando a formar ya en la traducción y en la traducción de ciertos temas específicamente. O sea, ya, si no me equivoco, hay una universidad de México. Sí, entonces entonces hay una carrera de traducción y yo creo que más adelante vamos a poder tener ya traductores que realmente estén ya enfocados en la traducción de este tipo de materiales, de libros. Porque sí, como les comentaba en un inicio, es muy diferente el traducir un texto literario a irnos a un texto ya más técnico. Y porque, digo, desde mi experiencia personal, digo, el ser traducida también a otras lenguas, he visto este proceso también que se da entre el traductor y el autor cuando todavía, en este caso, el autor vive y se puede dar esta interacción, ¿no? El cómo el traductor pues trata de acercarse al autor para preguntarle, para saber referencias, ¿no? Acerca de este verso, esta línea, cuáles son los matices, o qué es lo que quieres transmitir, y a partir de eso el traductor aterrizar, ¿no? Hacer una interpretación que se acerca a lo que el autor quiere decir, pero en este caso en el derecho es distinto. Y pues bueno, yo creo que fue eso más, ¿no? El hecho de no tener desde lo personal el conocimiento como tal del uso de la terminología que se maneja y que a lo mejor se asemejan mucho entre sí. Creo que ese fue el mayor obstáculo en nuestro caso, ¿no? Porque en discusión con mi otra compañera, con Rosa, y tratábamos ahí de tratar de despejar nuestras dudas, pero pues bueno, yo creo que como un primer ejercicio está bien, y ya ustedes cuando se acerquen a la obra, sí valdría la pena saber sus comentarios, ¿no? Para los que estamos hablando de la lengua tequil, ¿qué tan fluido es encontrarse un libro de esta característica, el que contenga 3 variantes de una lengua, ¿no? Que en sí es diferente a tener una traducción con una sola variante. Pues bueno, ese sería el interés. Muchas gracias, Marta, por este comentario referente a la traducción que se hizo en la lengua tóxica, y sobre todo también quisiera poner en valor el hecho de que justamente este libro se hace la traducción con diversos traductores que vienen de diversas regiones y que pues bueno reúnen esa característica desde la diversidad de variantes, pero además también decir que en la traducción siempre hay 2 miradas, primero la del autor, ¿no? Que está queriendo comunicar el autor, luego cómo esto llega a este mensaje que decía la maestra, el traductor, cómo puede comunicar con palabras que tenemos en la lengua originaria lo que está queriendo dar a conocer el autor, y sobre todo también el papel del lector, que es donde se materializa esta traducción, este mensaje que está emitiendo el autor. Y pues bueno, eso implica entonces que cuando hacemos este tipo de trabajo, pues no se reduce solamente a la tarea del traductor, de lo que quiere comentar, o decir, o comunicar el autor, sino más bien su alcance también llega justamente al final lee la obra, hace la lectura, y también creo que uno de los retos principales que tenemos en traducción es justamente si esto
se comprende o no. Y yo creo que nos hemos cuestionado, la misma institución ha cuestionado, y sobre todo también porque creo que nos ha faltado pues encontrar pues, esta formación, no sé si sea necesaria, digo porque la trayectoria de muchos traductores ha sido muy amplia y han tenido experiencias en la traducción de estos, y que pues bueno, este primer ejercicio que se hace con la obra del doctor Eliseo, yo creo que también marca un antecedente para seguir mirando cómo estamos haciendo la traducción de todo desde la institución. Pues bueno, quisiera ceder el espacio al maestro Mariano Reinato para que, pues, de la misma manera, nos comente su experiencia sobre la traducción de esta obra. Bueno, con la balma de la flor, con la balma de la mesa, Miqueta, el deseo, Jessica. y así. Pues tal vez es merular, si generación de Batikop y Tribun, el principio rector de los derechos humanos y sus garantías, a ver, la Kashlan Kope, la Batikop Shai Come, a el Gibel Takin Chatamu, a el Ojelik, a ver, se conta la Kope, se puede ser que, de hecho, bueno, bien fácil escuchar Eliseo Muñoz Mena, hija de ningún, cuenta Michel Altamuco, Michel Altamuco, que te hace que fotos y Mitzita, Kashan Kopta, Batikopta. Dijeron que se le tocó, Mokol, Happy, Opalete, Cosita, Estudio, es un honor para mí pues, presentar, comentar pues, las experiencias de la traducción de esta obra del doctor Eliseo Muñoz Mena, un documento en demasía técnica, pues el documento es uno de los documentos que decía yo que traducí, que es la más compleja, ¿no? La más compleja que he traducido, porque había traducido antes la ley de asuntos religiosos, otros aspectos jurídicos, ¿no? Creo que es la más compleja, pero que igual me dejó una experiencia, ¿no? De hecho, desde hace, bueno, algunos años hemos venido con otros compañeros traductores con ese cuestionamiento, ¿cómo se dice derecho en su siglo? Y bueno, hemos así como establecido derecho en Tamuco, ¿no? Pero derechos humanos, ¿cómo se dice? ¿No? Porque humano en la lengua pues, sí, parece que no existe en sí la palabra, ¿no? Porque hemos empleado más, tal vez ya con ese sincretismo, Krishna, ¿no? Pero no vamos a dejar así acá, no. Entonces, la decisión acá, con el apoyo de los compañeros traductores, como Enriqueta, como Rosa, como Ricardo de Sinagantán, Fernando, fuimos 5 los que traducimos. Pues bueno, Michel Tamuco es más implícito, más descriptivo de derechos de hombres y mujeres, ¿no? Y así es como se decidió. Aunque otros, revisamos también documentos porque también es un trabajo de investigación. Hemos revisado también otros, ¿cómo lo han traducido humanos? Nacloman, pues algunos. Nacloman quiere decir poblador, pero lo de humano también no se acerca mucho. Tal vez sea mucho más preciso hablar de derechos de hombres y mujeres, literalmente. Entonces, así es como se fue definiendo el título y así es como se titula, ¿no? Libertad, Tamuco, ¿no? Y sus garantías. Sus garantías también es un trabajo de ardua investigación, años, seguro, aprendimos
pues igual terminologías en ese sentido jurídicas, aunque no sea uno como con formación de jurista, pero creo que ya al tener esto en la mano, abordar temas así, entonces como ya va uno familiarizando con estas terminologías, ¿no? Pero lo que sí empleé como traductor, como esas terminologías muy técnicas, dejar a un Tzotzil ameno, a un Tzotzil coloquial, que se entienda en la comunidad, en el pueblo, ¿no? Ese es un poco también lo que siempre he tenido en cuenta, lo que he cuidado mucho, ¿no? Que se entienda, que al leerlo fluye en la lengua tzotzil. Esa es un poco la metodología que empleé para que pueda entenderse, ¿no? Porque en español sí es muy, muy compleja la jerga lingüística, las tecnologías que se van empleando, ¿no? Entonces, para poder trabajar también eso con un Tzotzil ameno, es necesario este dominio de las dos lenguas, ¿no? Como decía, tal vez el español en mi caso, o sea, tuve que recurrir todavía a Google, ¿no? Y ¿por qué? Porque no tengo como que esa carga lingüística, ¿no? Jurídica, ¿no? Ya entonces, entonces es necesario también este conocimiento también porque tal vez si hiciera, me he preguntado también, tal vez si hiciera un joven, aunque sea abogado, igual tendría complicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente todavía falta mucho que recorrer, que socializarse también dentro de su lengua, de su cultura. Entonces, apoya mucho también en ese sentido las experiencias de qué hemos venido traduciendo, ¿no? O sea, como ya decía, he venido traduciendo otros textos, ¿no? Jurídicos, ¿no? Pero creo que esta es como que la más compleja que me ha dejado una experiencia muy interesante en ese sentido, ¿no? Porque nos lleva a esta investigación de cómo puede dejarse pues, ciertas terminologías, ¿no? Cómo decir constitución política mexicana. También porque igual hubo ese reto de traducir también, ¿no? Y se dejó como Muktaman Kanun, Chapanolín, Zulex, Tecumal, México, como esa gran ley que arregla asuntos de los pueblos de México, algo así, literalmente también al español, ¿no? Eso es lo otro también que la característica de las traducciones, ¿no? O sea, ya traducido, ya se puede traducir también al español, pero ya un español tal vez sea un poco más también coloquial, ¿no? En ese sentido, ¿no? Esa es la característica de las traducciones, de las experiencias que se han venido construyendo en el CELANI, ¿no? En el CELANI pues, nos ha llegado materiales, obras a traducir de diversas índoles, ¿no? O sea, de salud, literarias, y son muy diversas, como ya decía la maestra Miquel, muy diversas. O sea, traducir literatura es otro también. Como en literatura, pues bueno, ¿cómo puede reflejar una metáfora, poesía al tzotzil, ¿no? Como yo, bueno, como escribo poesía también, ¿cómo esta metáfora que estoy construyendo en tzotzil lo reflejo, lo traslado al español, ¿no? Y muchas veces difiere. Y en una aula, en un texto jurídico, no debe diferirse mucho. Esa es la otra cuestión, la otra característica
Es una es muy alto grado de responsabilidad que tenemos como traductores. ¿Por qué? Porque si traducimos mal, si es algún, tiene que ver con delitos, si se traduce mal, pues ya no sería así lo que la semántica, ¿no?, quiere. Y puede haber hasta cárcel para la persona que se juzga en ese sentido, ¿no? Y entonces debe de traducirse lo más preciso posible en cuanto al significado, en cuanto a semántica en ese sentido. Porque si no, entonces, por eso, como decía, pues es que hay muchos que están ahorita procesados, y aunque no haya cometido tal delito, pero una mala traducción, está en la cárcel ahorita, ¿no? Entonces, por eso la traducción de alguna manera es responsabilidad en ese sentido, ¿no? Más cuando se refiere a leyes o temas de salud, ¿no? O sea, si se refiere a una dosis de algún medicamento, si no se especifica, entonces igual tiene que ver ya la salud de una persona o la muerte de una persona en ese sentido. Entonces es una responsabilidad alta traducir documentos de ese tipo y sobre todo, como decía, hay que ir como, pues detectando esas importancias de cada concepto, ¿no? Y cómo puede reflejarse en la lengua, ¿no? Pues nada más quiero como leerlo, cómo dejamos, por ejemplo, como está, por ejemplo, un subapartado, un apartado, tópicos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. O sea, títulos de ese sentido, ¿no? A ver si encuentro el subsidio Bueno, de BG 1.12. Mero Lantar, como decía, mi técnica en ese sentido es cómo emplear pues frases así lo más coloquial posible, ¿no? Mero Lantar, Kushi, Shach, Ibael, Imuk, Tamantal, Bun, Suenta, Lichen, Tamuk, así, de una manera, de una forma, de alguna manera práctica, y que se entienda y que tenga sentido en la lengua tzotzil, ¿sí? Esa es como que la técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque he revisado traducciones de otros compañeros igual, pero muchas veces sí, se entiende que es tzotzil, pero el sentido, la coherencia, muchas veces no se entiende. Entonces lo que cuido es que se entienda la traducción, que sea fluido, y que cuando le leo a mi papá o a mi abuelita, que son monolingües, entonces lo entiendan. Creo que esa es como la técnica que he manejado y que también muchas veces eso es lo que refleja también en mi poesía que escribo y que manejo pues esas palabras coloquiales en la lengua tzotzil. Mi comentario, gracias. Muchas gracias, maestro. Sin duda, pues bueno, esta presentación pues abre a otras reflexiones sobre los retos que tenemos que tienen los traductores, sobre todo porque tenemos o tiene un objetivo específicamente como dice el maestro, entonces son monolingües, pues bueno, como ellos por ejemplo llegar a ellos el uso del lenguaje que es entendible para todos. Que nuestro reto es justamente pasar eso, el lenguaje técnico a un lenguaje común que pueda ser comprensible y sobre todo entonces que esto pueda utilizar en el bailarín. Muchas gracias, maestro, por su reflexión, por su comentario. Y pues bueno, quisiera ceder el espacio a la compañera Jessica Hernández Díaz, estudiante de
del derecho de la comunidad y del derecho de la adelante. Bueno, buenos días. Mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Jessica Díaz Hernández. Soy originaria de la comunidad de Crucero, municipio de Chamula. Hablo en lengua tzotzil. Actualmente soy estudiante de la Facultad de Derecho. Antes que nada quiero agradecer al doctor Eliseo Muñoz por esta invitación y a todos los organizadores de este evento por el espacio y la oportunidad en participar. La verdad estoy muy emocionada en estar aquí para compartir mis reflexiones sobre este libro. Y pues más que nada, es un libro que me llamó mucho la atención por lo que está en el tzotzil. Es una de las principales características por el cual estoy leyendo. Comento que recientemente he desarrollado ese interés ese interés de familiarizarme un poco más sobre mi lengua materna en libros jurídicos. En ese caso, se sabe que las lenguas indígenas hoy en día se disminuye su práctica por varias razones en distintas perspectivas de los jóvenes. Y sí, en este caso se podría decir que llegaría a afectar un poco la cultura. En este caso yo, como estudiante de Derecho, me he dado cuenta la importancia de relacionarme con mi idioma a lo jurídico. Entonces, un momento clave fue cuando una persona me llegó a preguntar sobre si sé el derecho en relación al tzotzil o explicarlo de esa forma. Me hizo preguntas, el cual no supe responder. Entonces, en ese caso me sentí un poco incómoda, por el cual acudí a buscar información en internet para ver si hay información en este caso, derecho y tzotzil. Y sí, no hay mucha información hasta que encontré una página donde precisamente habla sobre la publicación de este libro, de los principios rectores de los derechos humanos y su garantía. Lo más sorprendente fue cuando vi que el autor de este libro es uno de los excelentes profesores de la Facultad de Derecho, doctor Eliseo Muñoz Mena. Lo que yo hice en ese momento es descargar en PDF porque se encuentra gratuitamente y para todo el público ese material. Bueno, yo lo descargué, lo leí un poco y fue así que yo me contacté con el doctor y ya le mencioné que estoy leyendo su libro y fue que él me entregó uno en físico y la verdad me conmocionó más para estudiarle, para saber más sobre este tema. Entonces, cuando empecé a leer este libro, sí, tuve algunas dificultades de entender. Como bien yo sé hablar el tzotzil, pero no esa práctica de leer y escribir, porque son dos cosas o cosas distintas, pues. Entonces fue que pues poco a poco fui relacionando con el texto y fue checando y sí, más o menos le voy entendiendo de lo que se trata, sino que solo es basarse del tema, estar en ese punto de vista y ya se va comprendiendo con un poco de dedicación. Entonces, cuando me doy cuenta, sí me encontré algunas palabras desconocidas para mí y confusas algunas, por lo que no estoy muy relacionada, ¿no? Entonces, en una de esas encontré sobre la traducción de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que fue Muktamantal Buns, Ventas Chapanobis, Unlechteclumal, México. Me sorprende que los traductores abordaron este tema en traducirlo de forma interpretativa, porque esa es la cuestión, no se puede traducir algo en tema literal porque al igual ya no se llega a entender, ¿no? Entonces se debe de ver de manera de qué se trata, ¿no? Entonces, y la verdad, yo considero que este libro es muy útil
para todas esas personas que quieran relacionarse más con lo jurídico y en lo tzotzil y conocer los derechos humanos. Sí sé que existen muchos libros en derecho, pero que esté escrito en tzotzil fue una maravillosa idea de realizar este tipo de material. Entonces, yo la verdad, quiero abordar una parte de me gustó una parte de un tema que me llamó la atención y lo voy a leer. Lo encontré de esta forma. El del 2.6, que dice goce constitucional de los derechos humanos. Entendemos, pues, que como personas gozamos de los derechos humanos, pero ¿realmente gozamos los derechos humanos? Resulta una pregunta bastante considerable, puesto que sabemos que, aunque potencialmente, la Constitución Política Mexicana contempla los derechos humanos y sus garantías. Desde nuestro punto de vista, ello implica un grado de eficacia entendida como la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera, en razón de que nuestra Carta Magna se sienta las bases para la pretensión o aspiración que exista el goce de los derechos humanos a favor de las personas, lo que conlleva necesariamente un goce efectivo de lo mismo. Como bien dice este texto, la verdad me gustó porque trata de mencionar sobre los derechos humanos plasmados en la Constitución política y cómo se basa en la práctica. Y traducido en tzotzil es otra, pero ahorita lo vamos a mencionar porque sí es muy interesante esa parte. Y no solo eso, sino que también viene temas muy interesantes, como por ejemplo en el ámbito de aplicación de los derechos humanos en México, la definición de la garantía o los derechos humanos y la garantía, cuál es su distinción de eso. Y la verdad me parece bastante interesante, aún más escrito en el tzotzil, y esto gracias al doctor Eliseo Muñoz por su dedicación, por su trabajo, y también todos y cada uno de los traductores. Y yo como estudiante de Derecho y hablante de tzotzil considero que es una herramienta para mí para poder contextualizar a las personas que no son hablantes del español. Entonces, la verdad sí lo considero muy importante, ¿no? Y bueno, chkaltalta batikop o hati tzotzile, Ushiko la ti yoyun, la babi con espacio, hechcocha el doctor Eliseo Muñoz, las paso un tal invitar libi, y hechcocha el ta cotolalik, mucho las pasital organizar, li eventem. Bueno, junes venta chkaltal, usen la kohtikin o usen las kiltal ti libro, yun ti hasbi ti yibelta kichel tamuk, ansetik viniketik, chux bojelik, yunti oisha hoy bijemik yunti tatzotzile. June ya chinto las chantal, tas elel ti mantaletik tatzotzile. Hechkochal, naotik ti achchieletik talele, chel batechas nopmenik, hechunek, muy builas nop, hech tas chantal tatzotzilie. Pero, cochajun, chichan una hasta derecho, las cuenta que yun tzots tu ti tahna jutux venta ti derechos chukti tzotzile yun hecho te las lictal das chanele yun hoy bucho las hakun mehna hech kal ves ya yehal ti derecho venta ta tzotzile une bueno le ya algún hakmenal licuse muy uklasnal stakbel yo por las caen hechalun li osta internet las que me hoy información hech derecho y tzotzil Licusine las tajun página, tibuita shalik, que lo que emtal un libro, tijatis bi, yibeltakich, el tamuk, ansetik viniketik, shux pojekil, ¿no? Entonces, jato las que tibuchus tiba tibune, un vigil maestro o chanum tasmanek, de la facultad de derecho, licusi las pase, las yales tita internet tibune, las chan, vaone, las calvet bal, las copumbal ti buchus tibas tibune, que ya kildas el bebal, vaone jajech, les llamo un le llamo un libro físico, para que shu das chan batel. Patet con las caís, venta chcabe batel y palmas, ¿no? Hanoshem, ticala ti las el batel ti libro, hoy Hoy, la paz, como que muy las caibes tuquil,
No te chico pata tzotzile, pero muy práctica, muy chano gesta, tanto te ibael, tanto te pase leer, porque ya, vane, bueno, a las que el bateleg, las que el bastukil, kusis tascanchal, esne, techkai bastukilun, hechcocha las tabes traducción de Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, dija las yavix, las joyim tasita batikop di otachotil, dija hun muktamantalbun, sventas chapanovitz, hun México. Tamele tohlekti libro yun tunel tibuchutas kansna vez melolati derechos humanos hechonosh toheti libro tiklok emiktale pero muy buhechlok emtal ti hoy ibabil tachochile une tohlek las kil hecha las ta internet las elbatel vanja las tali libro ya. Escucha caldic li libro hoy dicho tal yal benal tax venta ti derecho hoy jun lek laskil lita chim tatish wakim te chaltal ya yehal pasta leer. Chichales upinel sunesel yichel tamuk ansetik vinigetik kaibetik chikinal tikuchah naklometike yun tak upindik ti icheltamuke. Hanos metamele tak upindik ti icheltamuk kochal ansetik viniketikune. Hajtos jacobi tiskanlek ta ibes melolale. Yun naohtik ti Constitución Política Mexicano so chichoh tamuk tiskupinel ti icheltamuk. Yun ti ansetik viniketik chuk tiskotol ti pohombail stat ta el teye. Tishich elel leonek antamelel tohobukun. Timichikintatik tihatk an yamtelan taele tahtohom tasel yun tikushis tak otra tunesel tamelele. James malel heche yun nabil titabun muktamantal kuntike teina kamil likem snopenal ti yun hadishich kanel ti oyuk upinel yichel tamuk taskotol ti ansetik viniketik taskodol naklumetiki. Yun hatzot kanta melel oyups upinel tich chkaldik tahe. Hechkucha hes la yaltahe june toh alak bolas kai porque te chaltal usi hoy sakal ditamuk tamantalbun kochas derechos humanotike. Y chaktak elel me hecho noch ota pasel tahtoholaltik. Tita librete to chalbetas melolal te to chaltal usen ota toholal dicta jujuntal, pero toh alax bat me muchos anskel tatotzil muchumusna español su spas bateler tohlek usichal dahek hoy tomas tema itik te chaltal hechkochal bustak stun timantal sventa yichel tamuk ansetik miniketik ta Mexicue chukte hoy ti pa pogelal ventas elel yichel tamuk ti ansetik miniketik o chuktis melolal ti garantía. Tabatin tamelel tohlek tibun titibabil tabatikop yun ti doctor Eliseo ti jal yabe yipal yamtenanel hechkochal ti buchulas hoy binik tabatikope to alak bati yamtelike. Un cochal chanunun ta Facultad de Derecho, yun la spun lahkil, yun sventa tahpas leer, tahkel batel ushishu tahkolta ti personaitik al mushaik españole jun tah chambatelek y shushi kalbe bates mensaje keke. Kolabalik. Gracias. Pues muchas gracias, Jessica, por esta intervención. Es maravilloso escucharte con tanta fluidez, con tanta seguridad. Gracias. Abordando este tema que seguramente te convocó mucho, pero pues eso, es justamente eso lo que logramos con esto. Y la verdad es que me conmueve mucho tus palabras, y pues bueno, lo que también nos has dicho respecto a eso. Y pues bueno, yo quisiera ceder la palabra
al doctor Eliseo Muñoz Mena, que pues, bueno, es nuestro personaje principal en esta obra, porque sin duda alguna el interés por que esta obra llegue a otros contextos, pues ha nacido de él, y pues ha sido en colaboración con el CELAGI, pero pues bueno, personajes de esta naturaleza es lo que se necesita para que el acceso a la justicia, el acceso a la información, no se materialice también con este tipo de trabajo. Pues bueno, el tiempo es suyo, doctor, muchas gracias. Yo quisiera ofrecerle una disculpa, me voy a retirar, va a quedar en nuestro silvestre a cerrar la actividad. Sin embargo, quisiera agradecer toda esta iniciativa, este compromiso que tiene. Yo pensaría que es un compromiso social, compromiso humano que ha adquirido al buscar esta posibilidad de hacer la traducción, y sobre todo también comentarle, estimado doctor, que está en su casa y ojalá podamos seguir haciendo otros trabajos que pues, puedan facilitar la información a los pueblos originarios. No olvide comentarles el proyecto que tiene usted en puerta, no lo voy a escuchar porque para mí es una de las noticias que pues abre otras posibilidades. Entonces, el tiempo es suyo, doctor. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, muy buenos días a quienes se encuentran aquí presentes. En primer lugar, la primera palabra que viene a mi mente a partir de que me toca intervenir, pues es gracias, y es un profundo agradecimiento. Porque si finalmente, pues en algún momento yo aparezco aquí como autor de la obra, sin duda alguna detrás de todo esto hay muchísimas personas, muchísimas voluntades, pues que han logrado lo que el día de hoy estamos aquí proyectando. Entonces, nuevamente gracias y gracias y gracias y gracias. Ya iré mencionando algunos nombres, pero lo que sí, en primer término, pues agradecer maestra María de la Flor Gómez su disponibilidad para que este evento se llevara a cabo el día de hoy. Bueno, por el espacio y por toda esta oportunidad de que estemos aquí el día de hoy reunidos. Voy a hacer una breve relatoría, espero no aburrirles. Yo ya les decía, ¿por qué no mejor llenaron la botella en vez de agua que tuviera Posh? Estuviéramos más alegres, pero bueno, no se pudo. Es agua, ya ni modos. Bueno, voy a realizar mi intervención en 2 o 3 momentos que me parecen muy importantes. Primero, comentar cómo nace este libro, Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías. Y también quiero, insisto, agradecer a quienes se encuentran aquí presentes, dentro de los cuales hay muchos estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho, lo cual agradezco, y por supuesto a todas las personalidades de otras instituciones, amigos, principalmente. Pero ¿por qué quiero mencionar a la Facultad de Derecho? Y también voy a esperar ser lo más breve posible, porque esta reforma, el libro versa sobre la reforma constitucional al artículo 1 en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio del año 2011. En México nosotros veníamos trabajando con la tradición de garantías individuales. Digamos que ese concepto de garantías individuales se sustituyó en la Constitución Política Mexicana y dio paso a los derechos humanos y sus garantías. Entonces, el libro, en términos generales, no voy a hablar del libro, pero sí versa sobre todo el artículo 1 constitucional. ¿Por qué? Porque ahí encontramos principios, conceptos, obligaciones, deberes que tiene el Estado y toda aquella infraestructura institucional y conceptual en torno a un nuevo paradigma en materia de derechos humanos a partir del 2011. Pero bueno, se genera pues esta reforma en 2011 y su servidor en la Facultad de Derecho daba yo la materia de garantías individuales, concepto que fue sustituido por el de derechos humanos, y aun cuando en la currícula seguía yo dando garantías individuales, yo tenía que actualizar prácticamente todo el plan de estudios. Entonces yo estaba dando la materia de garantías individuales, y justo, y por eso quiero mencionar a la Facultad de Derecho, perdonen el abuso al respecto, justo un estudiante, un alumno, me dice: oiga, profesor, recomiéndeme una constitución política comentada o algún texto donde
esté el contenido de la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque yo hasta ese momento, para mí era nuevo, la reforma se había dado. Lo cierto es que a partir de la inquietud de hoy abogado, que se llama Giovanni Reyes, de haberme hecho esa pregunta en clases así, digamos hasta insignificante, recomiéndeme un libro, se me vino a la mente y dije, bueno, pues no encuentro, pues ¿por qué no me aviento el tiro? Y empiezo a hacer primero una antología, y así pasé dando la misma materia 2011, 12, 13, 14, 2015, y más o menos en 5 o 6 años, derivado de esa antología, se convirtió en libro. Y es así como en 2016 se publica la primera edición de este libro. Posteriormente, en el año 2010, bueno, digamos que se vende el libro, pues, porque la editorial, si el libro se vende, te publica otra edición, y si no, nanáis, ¿no? Entonces, en el 2018 sale la segunda edición de este material, y empiezo a descubrir en redes sociales que el libro se convierte en bibliografía básica en la materia de derechos humanos y garantías de la licenciatura en Derecho de la UNAM. Cuesta, la verdad debo decirlo, cuesta que libros que nacen en el sur se posicionen en el centro. Eso hay que decirlo, y no lo digo a título de presunción, sino a título de motivación, de que nos motivemos, pues. Entonces, también es bibliografía básica en la Universidad de Michoacana, ha sido citado en muchas tesis, sobre todo, curiosamente, de la Ciudad de México, del Estado de México, de la UJAT, y bueno, y de la UNACH, ¿verdad? Porque, pues, y también es bibliografía básica en la UNACH. Entonces empecé a detectar, digamos, que el libro tuvo su punch, pues, tuvo aceptación. Bueno, 2018, y voy a ir siendo breve, y luego, bueno, el libro me lo prologó en ese entonces el doctor Javier López Sánchez, quien era embajador de paz de la UNESCO. Y a propósito, vean, de estas coincidencias que las platico como historias de vida, yo conozco al doctor Javier López Sánchez porque él vino a la Facultad de Derecho a dar una conferencia sobre la alteridad, ¿no? Sobre esa postura ideológica que tenemos de que finalmente no somos iguales, sino que somos diferentes, y la alteridad lo que invita es que en el ámbito de esas diferencias, pues todos tenemos, digamos, ese derecho y esa obligación a vivir en comunidad. Pues bueno, yo conozco al doctor Javier López Sánchez, le pido que me prologue la segunda edición del libro, la prologa, ahí está su nombre, y resulta que luego a él lo invitan a trabajar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como cuarto visitador, y seguramente se acordó de que le prologó el libro a un tal Eliseo Muñoz Mena de la Facultad de Derecho, y así me invita él a incorporarme a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 15 días nada más fui director de promoción y difusión de derechos humanos de pueblos indígenas y afrodescendientes, y en 15 días, pues al doctor le dice, ¿sabes qué? Es que esa plaza hay que reubicarla, y yo me quedo sin plaza, y posteriormente me invitan, el doctor mismo me invita a ubicar, a ocupar la dirección de protección de derechos humanos de indígenas privados de la libertad en toda la República, que asumí con mucho privilegio. Pero bueno, entonces así como llego a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y me empiezo a involucrar más de cerca con esta dolencia que existe para personas privadas de la libertad. Y es así como, digamos, un día se me ocurrió, y le platico al doctor Javier, que era el cuarto visitador, si no me quería apoyar para proponerle al CELALI, en ese entonces estaba de director el doctor Sebastián Patizas Méndez, si a través de él le pudiéramos proponer al CELALI que hiciera la traducción de este libro a 2 lenguas, que es al tzotzil y al celtal. Bueno, finalmente el doctor Javier acepta, el doctor Sebastián acepta, y ahí es donde empieza pues la gran tarea titánica que ya han platicado, y aquí este es el momento para que yo aproveche a enfatizar el nombre y mi profundo agradecimiento a Mariano Reinaldo Vázquez López, profesor que aquí está presente, Enriqueta Lunes, Rosa Hernández Gómez, Ricardo Juan Hernández López y Fernando Pérez Jiménez Santis, quienes pues se aventaron en aproximadamente 2 años la traducción de este libro. Bueno, entonces digamos, ahí les platico cómo es que se llegó a la traducción de este libro. Pero vean, ustedes saben que las cosas se hacen, pero si se engavetan no sirven para nada, ¿no? Entonces, en efecto, incluso aquí ya se llevó a cabo con ocasión anterior una ceremonia donde se presentó el libro, pero en engargolado. Pues eran 2 engargolados. La neta del planeta es que ¿para qué sirven 2 engargolados?
Y empieza luego la tarea de qué vamos a hacer con ese material, porque la traducción, que tantos trabajos les costó, horas de desvelo y todo lo que los compañeros han planteado, pues ahí está. Vean, en ese tiempo todavía estaba yo en la Ciudad de México, toqué puertas en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, me reuní con profesores, les interesó el proyecto, pero me dicen, si no lo tradujo la UNAM no puede publicar, porque aquí ahora el tema era publicar la obra. Luego me mandaron aquí a Simsur, que también pertenece a la UNAM, me dijeron, no, pues no, porque aunque lo quisiéramos publicar, tampoco, porque si no es un producto de la institución, tampoco se puede. Y finalmente me siguieron pasando el tiempo, me parece que esta traducción fue 2021-2022, 2 años. A finales de 2023 le platico al entonces rector, el doctor Carlos Natarén, el proyecto, y él me dijo, sí, te voy a autorizar la publicación del libro tanto en versión celtal como en versión tzotzil. Pero solo en digital, no hay presupuesto para hacerlo en físico. Y finalmente yo le comunico al doctor Sebastián en ese entonces, le comunico también a los compañeros que por fin alguien se había interesado, la verdad, hay que decirlo, en publicar el libro. Pero también, como todas las instituciones, pasan cosas, y lo cierto es que solo en la administración del entonces rector Carlos Natarén, solo se publicó esta versión en tzotzil, solo para eso dio tiempo, y en digital. Finalmente, ya en esta nueva gestión, con el actual rector, el doctor Osvaldo Chacón, se está, ya prácticamente, es más justo, me acaban de, lo comparto con el CELAL y también con la audiencia, ya prácticamente la versión en celtal ya está totalmente maquetada, como le llaman, con su portada, su índice, y entonces esperemos que en aproximadamente un mes ya esté formalmente publicada la versión en celtal, con su ICBN, con todo lo que implica ya. Y al parecer también el actual rector me autorizó por ahí un número determinado de ejemplares también en físico. Entonces, en esta ocasión va a ser una publicación en electrónica y en físico. Bueno, pues y bueno, otra cosa que ya me gustaría comentar para ir cerrando es que ustedes me parece que han sido testigos, y para mí fue formidable el día en que Jessica me contactó a través del Messenger para decirme, oye, fíjese que estoy leyendo su libro, pero no en español, lo estoy leyendo en tzotzil. La neta, sí, yo me quedé bastante motivado, luego platicamos, y ustedes el día de hoy han sido testigos, y me parece que es un momento extraordinario, porque el trabajo que ustedes han realizado como intérpretes, bueno, porque es un trabajo de traducción e interpretación, interpretación y traducción, ya lo han dicho, ¿no? Entonces me parece que ha quedado evidencia de que el producto de su esfuerzo de muchos, pero que tal vez para mí sea más fácil decirlo, porque tal vez yo soy gestor o ando tocando puertas, pero la verdad que el desvelo, las horas de dedicación o de convivencia con su familia, pues realmente se lo debemos aquí a los intérpretes y traductores, y me parece que para ellos también hoy fue un motivo de aliciente que Jessica que esté leyendo el libro en esa lengua, y que prácticamente diga, pues sí se entiende, ¿no? O sea, sí tiene sentido la traducción, porque verán que eso es lo más complejo. Entonces, pues la verdad que no me queda más que agradecer nuevamente a los intérpretes y traductores, agradecerle al CELALI, agradecerle a la Facultad de Derecho, porque desde ahí nació este libro, también a la Universidad Autónoma de Chiapas por la publicación, porque volvemos a lo mismo. Se hace la traducción y se engaveta, no sirve absolutamente para nada. Pues prácticamente las dos versiones ya van a estar circulando hacia el público. Y también agradecerte, Jessica, por esa pasión. La verdad que yo me quedé con la boca abierta todo el tiempo de la pasión que le impuso a la hora de exponer la lectura al libro, y que lo está leyendo en la lengua tzotzil, y que eso se lo debemos pues aquí a los intérpretes y traductores aquí presentes. Pues eso es lo que les comparto en esta mañana, y nuevamente gracias a todas y a todos. Es cuanto de mi parte. Muchísimas gracias, doctor Eliseo, por compartirnos su proyecto, porque sus obras pues está trascendiendo la traducción en las lenguas indígenas, lo que a nosotros también nos da mucho gusto, ¿no?
que las obras que ustedes hacen o cualquier persona que se dedica a escribir, y si se traduce a las lenguas indígenas, eso también nos motiva, nos hace crecer como institución, ¿no? Y en esta ocasión se han traducido en 2 lenguas, como usted comenta, ¿no? Y pues entonces el proyecto, como dice, sigue en proceso, ¿no? Porque viene la versión en celtal y créanme que a nosotros también nos va a dar mucho gusto conocer ese material y hacer la presentación, ¿no? Pero lo más importante es que también nos hemos cuestionado mucho, ¿no? Nuestras traducciones, ¿será que están llegando a mano de los lectores? Y aquí hay una muestra, un ejemplo, ¿no? De que alumna de la Facultad de Derecho, pues, ahora sí que se atrevió a leer o encontró el material, y eso nos da mucho gusto, ¿no? Y nos motiva mucho a que nuestras traducciones entonces va a seguir trascendiendo, pero lo que hace falta sería como la difusión, ¿no? Difundir, caminar con este trabajo que se ha traducido ahorita, ¿no? Y ojalá pues continuemos con esta actividad de difusión para que pues estos materiales o estas traducciones sigan llegando, ¿no? Pero ya lo dijo la compañera, ¿no? Es complicado como leer en celtal, porque un primer requisito para tener a la mano un libro traducido es que sepamos leer en nuestra lengua, ¿sí? Saber leer en nuestra lengua, ese es como el primer requisito, porque a mí me pueden regalar un libro y no conozco el alfabeto de mi lengua, la grafía de mi lengua, lo voy a guardar, pero en este caso, ¿para quién estamos traduciendo? Nos hemos preguntado. Si decimos, pues regálale a las personas de la tercera edad en la comunidad estos libros, ¿no? No lo van a leer. Entonces, como que este material está destinado como para profesionistas que estén encaminados a esta cuestión de la disciplina jurídica, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros observamos también. Y entonces, el CELALI traduce diferentes materiales desde la literatura, ¿no? Y entonces ahí sí sabemos que esos materiales van a ser leídos por toda la población, ¿sí? Comunidad que habla la lengua. Pero este tipo de material es estrictamente como para profesionistas, ¿no? Pero bueno, en todas las disciplinas. Pero lo más importante es que también aquí con nuestras traducciones vamos rescatando palabras que se están dejando de hablar en la comunidad. Porque hay muchas palabras que encontramos desde el español, pero ya no lo decimos en nuestra lengua. Quizás habita en nosotros, pero ya no lo escuchamos con nuestros abuelos. Y entonces también nosotros nos permite como que refrescar nuestras palabras, oxigenar nuestras palabras, como se han dicho aquí en este espacio, ¿no? Y entonces a nosotros como traductores nos ayuda a conocer en todas las disciplinas. Nos estamos atreviendo a traducir materiales de términos jurídicos, porque quizás anteriormente tal vez nos daba miedo, ¿no? Era pura literatura, y ahorita pues, ahí estamos caminando, ¿no? Con la traducción de nuestras lenguas, pero gracias a las personas que también están interesados en que sus obras se traduzcan en las lenguas indígenas. Entonces nos da mucho gusto, doctor, con este material traducido, y también a los compañeros que colaboraron en la traducción. Sí, realmente es como un atrevimiento, ¿no? Ya hablaba un compañero que asistió la vez pasada, hablante de la lengua Zoque. Le hicieron traducir textos de la NASA y lo hizo. Hizo su ejercicio, su experimento de traducir, y entonces él dice, todo podemos traducir. No nos pongamos a pensar muy bien, ¿será que va a estar bien o mal la traducción? Tal vez ninguna traducción puede estar muy bien y tampoco puede estar muy mal. Lo importante es que traduzcamos en nuestra lengua y vamos ahora sí que recogiendo palabras, conceptos que nos pueden servir como profesionistas. Aquellos que están encaminados en la traducción, nos sirve mucho este material, ¿sí? Poco a poco nosotros vamos mejorando esta, no sé si llamarle calidad de la traducción, pero vamos a mejorar. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y pues los traductores tienen su propia tarea, ¿no? De seguir escudriñando muchas cosas ahí, ¿no? Para poder hacer esta actividad. Entonces, es un ejemplo que nos trae hoy el doctor con la participación de Jessica, y entonces nos da mucho gusto. Y a Mariano, que se dice, ¿verdad? Son con mucha experiencia, la compañera Enriqueta también, entonces pues, nos da
mucho gusto que se hayan atrevido en participar en este proyecto de la traducción. Ahora pues vamos a dar un espacio de preguntas al público para que pues quieren preguntarle algo a la compañera Jessica, a los traductores y al doctor, pues prácticamente ya nos expuso, ¿verdad?, este proyecto, cómo nace y pues todo este interés que tiene, ¿no?, en que sus obras sea traducido a las lenguas, ¿no?, pues el espacio es para de ustedes, quien guste hacer un comentario, opinar con respecto a esta presentación del libro que se está realizando. Buenos días, maestro, y a todo el público aquí en general. Me da gusto la gran actividad y hazaña que están haciendo dentro de los derechos humanos, porque en sí, México, porque nos ven indios, porque nos ven humildes, eso está bien. A mí me pasó, cuando estuve en la Unión Americana, me degradaron hasta el piso, siendo que aún así yo tenía, mi madre es indígena, no de aquí de Chiapas, estado de Jalisco, y me degradaron de una forma tremenda. Trataron de apagar mi luz, de apagar mi proyecto de vida que he tenido desde mi infancia. Y ahora, al estarlos escuchando a todos ustedes, es una gran colaboración y una gran obra de muchas personas. Y eso es lo que necesitamos aquí en México, personas como ustedes, para engrandecer el país y proteger a nuestra gente. Les agradezco mucho y les agradezco que me hayan podido dar la oportunidad de estar aquí frente a ustedes y saber que no estamos solos, que México es único, y ustedes y yo y todos los que estamos aquí en el público somos parte de ello. Muy amable, gracias a todos. Gracias. Es importante reflexionar, ¿no?, lo que usted ha comentado. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Ahí está. Yo no voy a hablar de los pies, pero entiendo solo dos cosas. Bueno, en primer lugar, felicitarlo porque este trabajo sí es muy complejo para hacerlo. Estoy viendo el título porque creo que ayer lo publicó el doctor Mateo, que lo entrevistaron, entonces vi el título ahí de la traducción y el técnico de Amor ante Okeli. Pues me nació esta duda, porque siempre he escuchado cuando hacen un discurso en perfil, la presentación, siempre va primero el etiquete y después el antetítulo, ¿no? Y bueno, son dos cosas nada más ahí, que lo que vi en la entrada. La otra parte es que veo que están pluralizando todo, estas palabras, porque en nuestra lengua, si se pluraliza uno, pues ya está pluralizado todo, no es como en español. Entonces es diferente la cuestión sintáctica. Gracias. ¿Alguien más quiere decir? No, por acá también. Vamos a ver cómo se siente. Bueno, buenas Bonito, ¿verdad? a todas y a todos. Pues más que nada es un comentario, maestro, es un comentario. Primeramente reconocer la participación de todas las personas que tuvieron el uso de la voz el día de hoy. Yo estoy muy feliz de la exposición de este material.
Estoy muy feliz también de la ponente, Jessica, porque es una estudiante de Derecho y estoy segura de que el hecho de que esté aquí presente, el hecho de que esté estudiando en la UNACH, es un logro muy significativo para ti y eso es digno de reconocerse, y más aún el hecho de que te hayas tomado el tiempo para buscar un material, para instruirte, para seguir aprendiendo, y que las casualidades te hayan llevado hacia el maestro Víctor Muñoz Mena, que también fue mi maestro en la Facultad de Derecho, que también conozco, y que puedo decir certeramente que el contenido del material que tenemos ahí, sin duda alguna, va a ser en beneficio de la sociedad. Bien decían que es complicado el hecho de realizar una traducción, pero ese material no tiene inmerso una traducción, tiene una interpretación para que pueda ser de uso del lector. De nada sirve el hecho de que sea traducido si no está interpretado para el entendimiento de los lectores. Y también recalcar la importancia de no solamente este material, quizás nos haga falta trabajar más para realizar esta interpretación de diversos ordenamientos legales, de diversas situaciones jurídicas que sean en beneficio no solamente de las personas que se encuentran privadas de la libertad, que ciertamente es muy necesario, inclusive es uno de sus derechos procesales, el hecho de tener una persona que interprete y que le pueda explicar su proceso legal, sino también en todos los procesos en los que se encuentran involucradas personas hablantes de una lengua originaria o bien que sean originarios de un pueblo o comunidad indígena. El día de ayer tuvimos la oportunidad de estar en una mesa redonda del Instituto Nacional Electoral y precisamente las mujeres que estaban ahí coincidían en el hecho de que para llevar un mensaje claro a las mujeres que son hablantes de alguna lengua indígena es un trabajo complejo porque enfrentamos diversos obstáculos. Primeramente el analfabetismo. Es complicado el hecho de que una mujer le llegue un mensaje respecto a un proceso legal, ¿no? Y segundo, el hecho de que pues a las mujeres o a los hombres o a las personas en general, al momento de que es un reto el hecho de explicarles qué significa una vinculación al proceso, qué significa un derecho político electoral, qué significa una demanda, qué significa una denuncia, una querella, y todas estas terminologías jurídicas que desafortunadamente me ha tocado ver que muchas personas traductoras, inclusive los traductores no saben cómo definir esa palabra y cuando se abocan a este trabajo de hacer una exposición de algún tema, repiten vinculación al proceso, más no, es por eso digo que es un reto este material y que eso se necesita interpretar y que es necesario que para cumplir con el objetivo que tiene el material, pues sepamos que tenemos que buscar la forma donde de que la población sea tzotzil. no abocarnos en repetir conceptos, ¿no? Entonces, pues, reconocer el trabajo realizado, reconocer la participación de los ponentes y pues mi felicitación para ti, Jessica. Auguro mucho éxito en tu trayecto profesional. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Mi nombre es Luis Ángel Gómez, originario de Perú, Chiapas. Pues más que nada es felicitar por esta gran labor que han hecho en esa obra, tanto en la traducción y la interpretación. Claro, por supuesto, el autor, ¿no? Desde el principio sé que cuesta empezar a investigar, tantas horas de trabajo en ello. Reconozco esa gran labor, ¿no?, que ya han hecho eso sí, y espero leerlo pronto en Sentar, dice, porque también amo dejar Sentar, y pues me dará muchísimo gusto poder leerlo y tenerlo en físico, ese libro en Sentar. Ahora, el reto, ¿no?, es saber cómo distribuirla, porque aquí una cosa es escribirla, traducirla, interpretarla, plasmarla,
e imprimirla, ¿no? Pero ahora, ¿cómo llegamos a los lectores? Como bien ya lo mencionaba. Yo creo que esa es una buena oportunidad, un privilegio para las generaciones nuevas que están preparándose profesionalmente, académicamente. Yo veo los egresados de la universidad, que es la UNICH, que ya tienen ese privilegio, ¿no? De poder leer en lengua materna, porque, bueno, tal vez en mi generación no tuvimos esa oportunidad de poder leer un texto así, traducido de nuestra lengua materna, pero agradezco, doctor, de ese gran trabajo que ha hecho. Pues, más que nada, externarle, ¿no?, mis felicitaciones a toda esta obra y que llegue en las manos indicadas para que pueda hacerlo leída esta obra y ejecutada, ¿no?, en el ámbito profesional. Sería todo. Como lo mencioné, mi nombre es Héctor Luis Sánchez Gómez, abogado, maestro en Ciencias Jurídicas Penal, doctorante también y, por supuesto, autor de diversos libros de desarrollo personal y compositor. Me da mucho gusto verlos aquí. Yo creo que aquí hay mucho talento presente y por eso venimos a presenciar una obra así del doctor Eliseo. Muchas gracias. ¿Lo vamos a llamar? ¿Lo vamos a llamar? No creo que no más. Pues bueno, gracias por la invitación. Pues primero, pues también asumo la felicitación de los compañeros mexicanos, no soy hablante. Y bueno, ya expusieron cuáles fueron las experiencias durante este proceso para llegar a un libro en otra lengua. Yo no soy profesión de traducción, hacer intérprete, pero he hecho algunas traducciones. Entonces sé cuál es qué implica al realizar una traducción de una lengua a otra. Porque no solamente es interpretar el concepto, al parecer tiene que ver el contexto cultural, el texto al contexto. Eso cuesta. ¿Qué implica? Aparte del conocimiento lingüístico, conocimiento cultural, conocimiento de la materia que se traduce. Incluso hay autores que han trabajado en forma interdisciplinar o multidisciplinar. Y bueno, eso hay que reconocer ese esfuerzo, ese trabajo. Y bueno, tengo algunas preguntas para los traductores y algunas para el autor del documento o del trabajo de la investigación. Iba a hacer una pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo de hacer una investigación con este tipo de trabajo? Pero ya lo expuse. Entendí que hay algo más del trabajo escrito como documento. Pero también me gustaría algunas opiniones del mismo autor sobre este trabajo. Entonces, para los traductores, ¿qué significa para ellas o ellos el haber hecho esta traducción a la lengua materna de los traductores? La otra pregunta
si hablan de la responsabilidad personal y social, entonces, ¿cómo hacer este tipo de interpretación? Bueno, lo otro, mencionaban que hay expresiones de raíces etimológicas o términos etimológicos, entonces quiero decir que hay expresiones latinas. Muchas veces al comparar lenguas, mira, entiendo más en esta expresión que el español, o a la viceversa. Entonces, allí en esas expresiones se acercó más a la interpretación en Tzotzil o se alejó. Eso es una pregunta. Y para el autor, bueno, ¿qué papel jugó usted dentro de este proceso de realizar la traducción en el sentido de acompañamiento, de apoyo, porque es digamos, el documento original, el mensaje que se quiere transmitir en otra lengua? Y luego, ¿qué significa para usted como autor, sería personal, el haber ya hecho un documento traducido en Tzotzil, en este caso? Y bueno, creo que el compañero Cental, que habló de, o más bien hizo una comparación del Cental y Tzotzil, yo me estaba preguntando, a lo mejor los traductores están respetando, reconociendo el papel del género, porque sí, en español ya es una ley de que tiene que ser igual en género. Entonces, tanto hechos, discursos, algo equitativo. A lo mejor yo pensé en eso. Están buscando esta cercanía o este fomento en el género. Pero a veces, no sé si solo cuestionó de que, bueno, pero son comunidades. ¿Y qué pensarán ellos? No lo sé, porque es después del trabajo que se publica que les llega en sus manos. Ellos tendrán sus criterios. Si tenemos que los pueblos también modificar ciertos discursos, a lo mejor la pregunta que hizo, como dice, hay dos plurales, dice ahorita, y cuando escuchan allá solo hay un plural. Entonces, ¿qué se está modificando? A lo mejor solo en la expresión, ¿cómo se diría? En lengua. No sé, evitar algunas musicalidad de la lengua al modificar eso. Pero yo no puedo decir que está mal, está bien. Creo que vivimos un proceso de análisis y de búsqueda de equidad, igualdad en todos los aspectos. Entonces, muchas felicidades. Hasta ahorita escucho la voz femenina en esta materia y es algo muy significativo para nosotros. Muchas gracias. Gracias, maestro Francisco. Igual en ese orden que lo planteó el compañero, sus preguntas, pues vamos a hacer primero la palabra a los compañeros traductores. Bueno, antes de responder, algunos
comunidad, decir qué términos usan cuando van y se acercan, ¿no? A pedir parte, ¿no? En este caso en Chamula, en los 3 barrios, o cuando se acercan, en este caso con el juez municipal, ¿qué términos se utilizan? Porque de ahí podemos también, de ahí en algunos momentos, en este proceso solitario de la traducción, de decir, bueno, me acerco a mi mamá, madre, ¿cómo se dice esto? Cuando llegan a pedir parte a las autoridades, ¿cómo se dirige uno o qué palabras utilizan? Para que haya este acercamiento, como lo decía el maestro Mariano, para que aquel que lo lea no le sea tan complejo o que esta traducción sea más para uno mismo y no para lo que se tiene pensado, ¿no? Que cualquier persona pueda acceder a ello. Y pues bueno, creo que uno de los temores era cómo traducir algunas palabras. Afortunadamente no viene mucha terminología latina. O sea, hay pero son a cuentagotas, y creo que ahí al final se decidió en algunos casos no traducir, sino poner en pie de página tal y como venía, o dentro del párrafo no intervenir. O sea, hay conceptos en los que es mejor mantenerlos, a forzar una interpretación que al final de cuentas el lector no va a entender y que a uno mismo se le va a complicar. En mi caso, pensaba, bueno, si a mí me está costando interpretar este concepto, el que lo lea a lo mejor no lo voy a comprender. Entonces, bueno, eso sería parte de mi intervención. Bueno, el traducir, nosotros hemos considerado siempre como un arte, porque implica creatividad, implica interpretación, implica pensar, ¿no? Investigación, como ya se decía, ¿no? Entonces por eso es arte, ¿no? Y un poco lo que ya comentaba de por qué ahí en el título aparece primero Anseti, por ejemplo, ¿no? Por la cuestión de género, ¿no? O sea, tal vez sí en las expresiones en mi comunidad, en el pueblo, como que sí es tal vez más Miniquetic Anseti, ¿no? Pero aquí es la autonomía también del traductor, ¿no? Porque hay una autonomía del traductor que como que es importante considerar también esta parte de la cuestión de género, ¿no? Que considerar a la mujer, porque creo que le han violado más sus derechos a una mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué no considerar primero? ¿Por qué no poner esa dosis de igualdad en el título, ¿no? Y por eso puse así, ¿sí? Y se escucha bien también, ¿no? ¿Sí? Seguramente ahí es donde tal vez saltea un poquito, pero como es literatura, entonces sí es válido en ese sentido, ¿no? Y lo del plural no hay ningún problema, porque está en plural también en español, principios rectores de los derechos humanos y sus garantías, está en plural. Entonces, lo de la pluralización, eso sí está bien cuidado para mí, excepto lo que digan los lectores en ese sentido. ¿Y el qué significa la traducción de este texto? Pues significa de alguna manera inclusión, reivindicación de las lenguas, porque ya se puede leer textos jurídicos en la lengua, ya se puede leer textos de otras disciplinas en la lengua, como ya decía, de salud, o tal vez más de especialidad, cuestiones así de derechos sexuales. Ya hemos también igual intervenido en la traducción de otras disciplinas, y entonces ya pues indica que hay una inclusión ya, ¿no? Y un poco de cómo hubiera sido la traducción, tal vez esa es la idea un poco de nuestro Francisco Chirón, tal vez cómo hubiera sido el proceso de traducción, tal vez hubiera sido un poco más colegiado, más
más de seminarios, ¿no? Pero eso implica mucho tiempo. Va a ser el resultado sería una buena traducción porque sería un trabajo más en equipo, ¿no? Pero lleva muchos años más, ¿no? Lleva tal vez unos 4 o 5 años, ¿no? Para que quedara una buena traducción. Entonces lo que se hizo es más como la comunicación con los otros compañeros, cómo se parece el concepto, hicimos un vocabulario y dijeron, ¿no? Que está bien así, queda así el concepto, y así es como se fue abordando, ¿no? Para facilitar un poco, ¿no? Y aún así, traducción nos llevó como un año, pero ya con el tallereo, ya con ya con la cuestión del formato, ya como un libro, sí llevó como unos 2 o 3 años. Entonces, es eso. Yo creo que no sé si con esto se pudo responder algunas de las preguntas. Como dice la canción, y rápidamente, por su tiempo, muchas gracias. A veces es muy breve. ¿Cómo me siento que hayan hecho o haya yo intervenido en este proceso de interpretación y traducción de las lenguas celtales y tzotzi? En mis palabras, me siento agradecido y privilegiado. Y quiero retomar un poco aquí la parte que decía, desafortunadamente, afortunadamente, en ese tiempo la encomienda que tenía la Comisión Nacional de Derechos Humanos era muy demandante, se trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, y ahí sí debo reconocer que de cierta manera descargué la interpretación y traducción, valga la expresión, de las personas intérpretes y traductoras, y de cierta manera no hubo ese acompañamiento. Tal vez mi justificación en ese momento, uno fue que, yo estaba en la Ciudad de México y las actividades eran muy apremiantes, también confiando en que entonces el doctor Sebastián Partizán Méndez es abogado, y estoy seguro que él por ahí estuvo en esa parte. ¿Qué reflexión me llevo? Que me parece que sí es importante que el acompañamiento entre autor e intérpretes y traductores pues hubiese sido más cercano. Me parece que hubiese sido lo ideal, no lo fue. Esto a propósito de la pregunta que bien realiza. Me parece que ahí sí hubo ese distanciamiento, no fue a propósito, fue circunstancial. Entonces, respondiendo a la otra pregunta. Y siguiente, un tanto retomando lo que decía el compañero, cómo hacer que la información llegue, o que el libro, están en versión digital. Y ahorita justo viniendo a propósito de lo que el colega mencionaba, voy a procurar, si alguien quiere patrocinar adelante, voy a procurar que se impriman más de estos ejemplares y se pudieran donar. Incluso me voy a poner de acuerdo con la directora del CELARI, que estos ejemplares se puedan donar para que ingresen a las bibliotecas públicas de los lugares donde haya hablantes celtales. Digamos que ese sería el compromiso de mi parte como autor o como gestor. Y en lo que hace a la versión celtal, pues igual proponerle a la UNACH que se haga ese ejercicio, pero ya también más a título institucional, porque de la versión celtal sí me van a autorizar versiones en escrito. Y también anunciar, ya es comercial, que independientemente de que esta segunda edición pues fue la que se tradujo, también yo ya tuve el privilegio estoy a unos 15 días de que ya se lance la tercera edición de este mismo libro, que va a ser con lenguaje incluyente y no sexista. Por supuesto, ya es una versión más actualizada. Incluso trabajé en las últimas reformas constitucionales que se generaron hasta el 30 de diciembre. Esos albazos que recibimos en contra de nuestro sistema jurídico mexicano ya están plasmados en la tercera edición, que ya pronto va a salir en España. Y es cuanto de mi parte. Muchísimas gracias. Pues igual agradecemos la opinión, la participación de cada uno de ustedes. Eso nos contribuye mucho a seguir reflexionando más bien nuestro quehacer en esta materia de la traducción. Ya lo decían hace ratito, es toda una formación esto de ser intérprete traductor o traductor intérprete. En este caso, pues esta presentación que estamos haciendo pues prácticamente es una traducción de documentos, porque el intérprete traductor también
es otra gran tarea, ¿no? Como ya lo decían hace ratito, va dirigido más a los abogados, Nosotros estamos seguros de que estos materiales van a llegar a las manos de las personas que le van a dar uso y que les van a ayudar en su actividad profesional, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a proceder a la entrega de reconocimientos, que dice así. El gobierno del estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para la Cultura del Salto de Chiapas y el Centro Estatal de Lenguas Afro-Indígenas, otorga el presente reconocimiento a Dr. Eliseo Muñoz Reina por su participación, por la presentación de su obra Libertad y el Tabú, Ansetic, Miniquetic, Shiu, Foforetic, Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus garantías, realizada en las instalaciones del CEDARI, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 20 de junio de 2025, firma la directora del CEDARI. Doctor, muchísimas gracias. De igual manera a nuestros presentadores, que pues el mensaje es lo mismo, a maestro Mariano Reinaldo Vázquez López por esta actividad de la traducción realizada. Y también con nosotros, pues aquí está el compañero, autor más de la traducción, al compañero Ricardo Juan Hernández López, director de la Casa de Cultura de Sinacantán, participó en la traducción. Pues a todos agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos en este evento. Siempre estamos presentando los materiales que publica nuestro centro y pues no dejen de visitarnos o acompañarnos en este tipo de actividades, porque su presencia de ustedes también es muy valioso y eso nos motiva a dar a conocer y a difundir nuestros materiales. Gracias a cada uno de ustedes y pues hay un cafecito ahí para que lo disfruten de igual manera. Gracias, doctor. Gracias.